En la última cumbre del G20 en Australia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y los de varios países europeos hicieron una parte. Tenían algo importante de lo que hablar: el acuerdo de libre comercio que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, TTIP por sus siglas en inglés. El Tratado de Libre Comercio y de Inversiones con Estados Unidos pretende crear la mayor zona a nivel mundial de comercio, no solamente de mercancías, sino también de servicios y de protección de inversiones. Una zona de libre comercio de 800 millones de consumidores que acumulará la mitad del Producto Interior Bruto mundial. Según la Comisión Europea, necesario frente a la competencia de China y otros países emergentes. El tratado será beneficioso para las grandes empresas, pero ¿será igualmente positivo para los ciudadanos? Implicaría como mínimo un crecimiento suplementario de medio punto en el PIB comunitario. Estamos hablando en ventajas comerciales, en capacidad de exportación, en capacidad de acceso a servicios. Estamos hablando de media de un ingreso o una ventaja, un beneficio para los hogares europeos de 550 euros anuales por familia. Son las cifras y los argumentos de la Comisión Europea. Sin embargo, muchos colectivos en Europa se están movilizando contra el tratado. Creen que el objetivo del TTIP va más allá de eliminar aranceles. Entre Estados Unidos y Europa apenas sí hay aranceles. El objetivo básico, fundamental de este tratado es el libre establecimiento de las empresas a ambos lados del Atlántico. Y el libre establecimiento de las empresas se considera que solo se puede llevar a cabo si eliminamos las medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias son las medidas de protección del medio ambiente y las medidas de protección de los derechos laborales fundamentalmente. ¿En qué consiste? En homologar las normas de comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ellos lo llaman armonización regulatoria, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se busca igualar las regulaciones que hay entre las zonas que firman el tratado, en este caso Unión Europea y Estados Unidos. Pues claro, se igualan a la baja, es lo que nos dicen. Uno de los ámbitos que podrían verse afectados es el de los derechos laborales. En Estados Unidos hay una desregulación total del mercado laboral, hay una individualización de las condiciones laborales, no hay negociación colectiva, no hay convenios colectivos. Eso nos hace temer que esa homogenización de las condiciones de trabajo en un continente y otro pues sean hacia la baja y al final todo el modelo social europeo que se ha ido conquistando con esfuerzos de las clases populares y de las clases trabajadoras se empeoren, pero muy considerablemente, las condiciones de trabajo. La Comisión Europea asegura que el tratado podría generar 2 millones de puestos de trabajo, pero las experiencias anteriores lo ponen en duda. Ya se conocen efectos de la firma de estos tratados, de otros muchos tratados que se han firmado antes. Por ejemplo, el que firmó Estados Unidos con Canadá y con México, en el que al revés lo que hubo fue una destrucción de empleo tremenda en Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, en México, que se supone que por su condición de ser el que tenía la regulación más baja, ahí sí se supone que se iba a poder crear empleo y se iba a poder crear mercado. Bueno, pues todos los indicadores sociales de México han caído de una manera brutal. Los colectivos ecologistas también temen que el tratado provoque una rebaja de los estándares de protección medioambiental y de seguridad alimentaria, que pueden considerarse costes para las empresas. Así pasarán cosas como, por ejemplo, podrán venderse productos hasta ahora prohibidos en Europa. Es que en Europa el principio general que se establece en todo lo que se refiere a la política alimentaria y de venta de productos es el principio de precaución. En conforme a ese principio, hasta que no se demuestre que una determinada tecnología puede ser perjudicial o no a la salud, en principio no se puede comercializar. Eso es lo que ha ocasionado que en Europa los transgénicos apenas se hayan comenzado a comercializar. Sin embargo, la tradición norteamericana es la contraria. Hasta que no se demuestra que un producto perjudica a la salud, no se puede prohibir su venta. Tercer gran mito: estamos rebajando la protección de los consumidores. Europa va a aceptar que venga el pollo hormonado, el pollo colorado, los transgénicos. Dígame usted dónde. Nosotros tenemos unas normas
de protección de consumidores a nivel alimentario, que son normas, reglamentos y directivas vinculantes en toda la Unión Europea, que se aplican uniformemente y que priman sobre el derecho nacional. ¿Cómo vamos a negociar algo que es ilegal con respecto a lo que tenemos como acervo de la Unión Europea? Otro de los ámbitos que podría verse afectado por el tratado es la agricultura. El modelo europeo de pequeñas dimensiones, sostenible y con bastante mano de obra, se enfrenta al estadounidense, con grandes superficies y altamente industrializado. Es más permisivo a la hora de utilizar materias activas para contrarrestar las plagas o para eliminar las malas hierbas. Por tanto, la utilización en fitosanitario, la utilización en herbicidas, incluso se modifican genéticamente, ¿no? Y están permitidos los OGM, está permitido el que se consuma carne clorada, que en definitiva, para que se entienda todo el mundo, es la carne que se va a echar a perder y hay que pasarla por cloro para que se pueda consumir. Se permite las hormonas, algo que en Europa es una línea roja. Esto permite que los productos norteamericanos sean más baratos. Y las organizaciones de agricultores y ganaderos temen que el TTIP permita que las grandes multinacionales agrícolas americanas arrasen el mercado europeo. Estados Unidos se ha procurado de crear unas estructuras de comercialización potentes. Se ha procurado de bajar los costes de producción. El petróleo no tiene nada que ver con lo que cuesta en Europa, los fertilizantes no tienen nada que ver con lo que cuesta en Europa. Por lo tanto, desde esa perspectiva industrial nos van a hacer bastante daño, porque nosotros no vamos a poder competir con ellos. Sin embargo, la Comisión asegura que las pymes europeas también se verán favorecidas por el Tratado de Libre Comercio, porque será más fácil exportar a Estados Unidos. La Confederación de Empresarios de Andalucía no ha querido participar en este reportaje. Sin embargo, la Asociación de Autónomos tiene muchas dudas con respecto a las ventajas del TTIP y exige a Europa más información y que estudie cómo puede repercutir en las pequeñas y medianas empresas. Que se realice el TACPYME, que se realiza en Europa, para ver cómo afectaría a lo que es la gran parte de nuestro tejido productivo, porque puede suponer un aumento del PIB por un lado, pero evidentemente puede suponer la destrucción de muchos puestos de trabajo y el cierre de muchas pequeñas empresas por este motivo, por la entrada de estas empresas en el territorio europeo. Los autónomos y las pymes suponen el 99% del tejido productivo español. Piden que se vigilen las condiciones de subcontratación que pueden aplicar las grandes multinacionales norteamericanas. Lo que tememos es que sea abusiva en lo que es en el aspecto económico por la capacidad que ellos tienen, es decir, que utilicen técnicas con unos costes muy bajos, pagando muy poco y explotando. Esto es la opinión de los pequeños empresarios. ¿Pero qué opinan las asociaciones de consumidores sobre el TTIP? La pretensión que tiene este acuerdo secreto es liberalizar más sectores, ponerlos en manos de empresas, deshacernos de lo público todavía más, los pocos que todavía quedan por privatizar, regular a la baja estándares de calidad, es decir, reducir las condiciones de calidad que productos y servicios deben tener para los consumidores. Es un compendio de fórmulas en las cuales los consumidores siempre saldríamos perdiendo. Que se proteja la inversión privada perjudicando a los servicios públicos. Muchos colectivos piensan que el tratado va a permitir que se profundice en la privatización de los servicios sociales, la educación o la sanidad. Si usted me dice, va a haber grupos sanitarios que van a introducirse en España, ¿es que no hay grupos sanitarios privados en España que prestan servicios de sanidad pública? Si yo quiero que, no voy a citar nombres, que el grupo sanitario X español pueda acceder libremente a prestar servicios sanitarios en Estados Unidos, también tiene que establecer el marco para que puedan venir servicios sanitarios americanos a Europa, pero eso no es privatizar. Uno de los objetivos principales es que se liberalicen lo más posible los servicios públicos aquí en la Unión Europea. Las grandes multinacionales de Estados Unidos están deseando abrir mercados aquí en la Unión Europea en ese sentido. Por ejemplo, en el sector de la sanidad, ahí están viendo una oportunidad tremenda para entrar. Otro de los contenidos más polémicos del TTIP es el tribunal de arbitraje que lleva asociado.
al que podrán acudir las empresas cuando consideren perjudicados sus intereses y sus expectativas de beneficio. Que las empresas puedan denunciar a los estados ante tribunales privados. Es cierto que hay cuestiones que se pueden mejorar y cuestiones que son debatibles. Una de las cuestiones las que se ha puesto el acento es que efectivamente a través de ese mecanismo de arbitraje inversor-Estado, solo el inversor puede demandar al Estado, el Estado no puede demandar al inversor. Este tipo de tribunales son frecuentes en la actualidad, ligados a otros tratados comerciales, como por ejemplo el que regula las relaciones entre Suecia y Alemania. Alemania decidió implementar medidas de seguridad adicionales a sus centrales nucleares. Suecia, a través de un tratado de libre comercio, entendió que eso perjudicaba a sus intereses. Y el Tribunal no Jurisdiccional de Resolución de Conflictos, asociado al Tratado de Libre Comercio entre Suecia y Alemania, ha propuesto una indemnización a la multinacional de la industria nuclear sueca de 3.700 millones de euros. ¿Cuál es lo fundamental que busca el inversor? Que va a ese país a crear empleo, a generar riqueza. Seguridad jurídica. Yo no quiero que por eso sea una empresa extranjera, una vez que de acuerdo con la legislación extranjera haga una gran inversión, que por cambios legislativos posteriores yo me veo en una situación de perder mi inversión. Es una pérdida clara de soberanía por parte de los estados que a partir de ahora van a ver cómo existe una especie de autoridad supranacional capaz de decir si una legislación es o no adecuada. El tratado comenzó a negociarse en 2013 y las conversaciones se producen entre Estados Unidos y un equipo de la Comisión Europea. Sin embargo, el asunto apenas ha trascendido a la opinión pública y se desconoce cómo puede afectar a muchos ámbitos, como por ejemplo el fracking o fracturación hidráulica, una técnica de extracción de gas y petróleo que está permitida en Estados Unidos y en Europa aún no está regulada de forma conjunta. Los detalles de la negociación son confidenciales e incluso está restringido el acceso de los parlamentarios europeos a los documentos del acuerdo. Hay un compromiso de las partes de no difundir lo que está hablando. Pero en este comité consultivo tenemos lobbies, como dice usted, grandes empresas, pymes, sindicatos, consumidores, miembros académicos. Es decir, tenemos en toda elección de representante de la sociedad civil siempre un margen discrecional, naturalmente. La pequeña empresa o las organizaciones representativas no han participado hasta ahora en ningún consejo consultivo acerca de este tratado. Los que están negociando el tratado ni siquiera son nuestros representantes en el Europarlamento, los que están negociando el tratado son los grandes lobbies, representantes de las grandes multinacionales, que son los que en definitiva se van a ver beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. En cualquier caso, secreto o no, el tratado estará por encima de las legislaciones europeas. De celebrarse, el acuerdo será parte del derecho de la Unión Europea, será vinculante para la Unión y para los Estados miembros y, sobre todo, podrá tener primacía sobre las normas del derecho interno de los Estados miembros. Según las previsiones de la Comisión Europea, el TTIP se firmará en 2015 y entrará en vigor en 2016.